Este es nuestro invitado en esta tarde, Andrés Fortunato Victoria, presidente de la Fundación de Militares Constitucionalistas de abril de 1965. Ha estado siempre involucrado en la defensa del derecho que tienen los exmilitares constitucionalistas de abril de 1965 que participaron en la, vuelvo y repito, en la gesta heroica tras la invasión de los norteamericanos en esa fecha. Profesor, escritor, historiador, abogado notario, sobreviviente de la guerra de abril de 1965, deportista laureado del deporte dominicano. Andrés Fortunato Victoria, Fundación de Militares Constitucionalistas de abril de 1965. Bienvenido, distinguido. Bueno, gracias hermano por compartir con usted este espacio caliente. Sí. Bueno, para mí es un honor estar contigo. ¿Cuál fue, explíquenos, qué es la Fundación de Militares Constitucionalistas? ¿De qué se trata? La Fundación de Militares Constitucionalistas agrupa una gran cantidad de esos militares que participaron en la Revolución de Abril de 1965 y es aliada también de un conjunto de combatientes civiles agrupados. Nosotros hemos tratado de tener como objetivo el rescate de la memoria de Abril, sí, porque como todo el mundo sabe, con la invasión norteamericana y la colocación de Joaquín Balaguer en el poder, la idea era reprimir a los revolucionarios y tratar de que el concepto fundamental de la revolución, que era hacer lo que hay que hacer, que se cumpla con la ley, que se respetaran los gobiernos electos por el pueblo, se olvidara. Entonces nosotros trabajamos en esa dirección de rescate de la memoria de Abril. Hoy todo el mundo se recuerda que hubo una revolución, que esa revolución dividió en dos la historia de la República Dominicana, sí, en el sentido de que durante 121 años, de 1844 a 1965, aquí solamente había habido sucesión de gobierno en 3 ocasiones en 121 años. Y después de la revolución tenemos 57 años ya de transición democrática sin golpe de Estado. Eso fue fruto de la sangre y el sacrificio de abril de 1965. Muchas personas se preguntan entonces cuál fue la importancia de esa revolución, y ahí está. Sí. Comenzamos porque le dio estabilidad a la sucesión de gobierno a la República Dominicana, sin lo cual no hay posibilidad de que haya democracia. Sí. Y ahora nos encontramos en un punto diferente, porque hemos trabajado en 4 o 5 objetivos específicos para hacer valer los propósitos de abril. ¿Cuál era el objetivo de la Fundación de Militares Constitucionalistas de 1965? ¿Qué persigue? El objetivo fundamental, como le explicaba, es que se rescate la memoria de abril. Sí. ¿Por qué fue abril? Fue porque se le dio un golpe de Estado al profesor Juan Bosch el 25 de septiembre de 1963. Después que este fue electo en el año de 1962, un 20 de diciembre, por abrumadora mayoría, fue derrocado por la oligarquía dominicana. ¿Tiene foto, señor director, ahí del profesor Juan Bosch? Encabezado por los militares neotrujillistas, sí, e impulsado por los norteamericanos, sector de la iglesia y la oligarquía dominicana. Entonces, le dimos la respuesta de que el pueblo hay que respetarle la voluntad, sí, hay que respetar la voluntad popular, y se produjo el levantamiento de abril, el 24 de abril de 1965, y en menos de 24 horas logró el primer objetivo, que fue deponer el gobierno de facto del triunvirato. ¿Por qué Juan Bosch no cambió, no sustituyó los generales y los coroneles cuando asumió la presidencia? Juan Bosch no podía hacerlo. ¿Por qué? Juan Bosch había vivido mucho tiempo fuera del país. La interacción con los sectores legitimantes del país, su contacto, su aprobación no lo había conseguido. Y él se iba a valer de un general
general Rodríguez Reyes, que era un general que tenía mucha autoridad moral dentro de las filas de las Fuerzas Armadas, tenía un liderazgo, y ese iba a ser su ministro de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, este general fue eliminado en Palmasola. Después de las elecciones, vino el conflicto de Palmasola y allí fue eliminado. Entonces, el as que tenía Juan Bosch para que le controlara las Fuerzas Armadas fue eliminado. Y hay que ver que detrás de su eliminación hubo una intención que inclusive se puede advertir en que los dos principales agregados militares y navales de los norteamericanos en la embajada estaban presentes en Palmasola en ese conflicto ese día. Entonces puede pensarse que hubo una estrategia tendente a quitarle a Juan Bosch esa posibilidad de tener un general que agrupara a las Fuerzas Armadas e impidiera el golpe de Estado que ya estaba programado desde el momento en que él ganó las elecciones el 20 de diciembre de 1962. Pero don Antonio Guzmán en 1978 cambió todo el mundo. Ah, sí, lo cambió porque el jefe del Comando Sur, general Maculay, que estaba en Panamá, estaba aquí, vino aquí a respaldar a la transición porque Balaguer estaba desgastado. Y al estar desgastado en el marco de la Guerra Fría, era preferible tener una persona con pensamiento oligarca como Antonio Guzmán, que estaba respaldado por una universidad que había impulsado a los norteamericanos, que fue la Ucamaima, cuyos funcionarios fueron los que tuvieron más preeminencia en ese gobierno de Antonio Guzmán. Ya con esos acuerdos, entonces había que crear las condiciones para que Antonio Guzmán pudiera arrancar. Y es ahí que quitan esos generales, pero estaba aquí la presencia del poder militar norteamericano. Volviendo a 1965, Juan Bosch, por una razón u otra, no puede sustituir todos esos comandantes de las Fuerzas Armadas, generales, coroneles, que no eran de su grupo, y poner, como hizo don Antonio, por eso puso el ejemplo, los que apoyaran, derrocan a Juan Bosch. ¿Por qué? A Juan Bosch lo derrocan porque Juan Bosch, en primer lugar, era un presidente de pensamiento liberal. En el marco de la Guerra Fría. ¿Se temía que era comunista? No, lo que pasa es que los Estados Unidos no quería en ningún momento un presidente que no estuviera bajo su dirección ideológica. Y se demuestra que Juan Bosch no era comunista y que los americanos lo sabían cuando Elson Bunker da unas declaraciones el 12 de octubre del año de 1983 en su casa de Vermont, y que está recogida en la biblioteca de Lyndon B. Johnson, sí, donde él dice que el problema de la revolución no era un problema entre capitalistas y comunistas, sino que era entre conservadores y liberales. Ellos lo sabían. Sin embargo, tuvieron que hacer una propaganda internacional de que la revolución era comunista y que ellos se oponían por esa razón. Eso fue realmente un desliz de la política internacional norteamericana, porque ellos debieron en aquel momento prever y haber respaldado al profesor Juan Bosch y luchar contra la corrupción de los generales y muchos grupos civiles que había en aquel tiempo, como lo están haciendo ahora. Si hubieran ayudado al profesor Juan Bosch a gobernar, hubieran levantado en América, cerca de Cuba, un país capitalista bien organizado, que se iba a convertir en el granero del Caribe y que iba a ser un reflejo de una política bien aplicada de honestidad y transparencia que pensaba hacer el profesor Juan Bosch con los recursos que el Estado había heredado de la riqueza que se le habían confiscado a General Trujillo. ¿Por qué Juan Bosch elige a Camaño como líder? Camaño se ganó en el último momento de la guerra en civil en el Puente Duarte, se ganó un espacio cuando sale de la embajada y sale dispuesto a unirse al pueblo a combatir. Sí. Y cuando él logra con su presencia elevar la moral de los
de los constitucionalistas, emerge entonces como un líder que el profesor Juan Bosch aprovecha por algo que él explica en su libro La dictadura con respaldo popular. Él dice que eligió a Fernández Domínguez y a Camaño Tenemos la foto de Fernández Domínguez, señor director. como los líderes de la revolución, porque eran dos personas que se habían criado en un grupo familiar de poder económico y que no iban a ir en la lucha de abril buscando recursos económicos porque ellos lo tenían ya, que eran personas que podían actuar con la disciplina que habían demostrado, porque Juan Camaño se había opuesto a la corrupción que había en la policía, y también Fernández Domínguez era un hombre que tenía un concepto parecido a Juan Bosch en el manejo de la ley, donde él decía, y eso está recogido en sus memorias que transcribió General Lachapelle, él decía que sin el respeto a la ley es imposible la convivencia pacífica y la libertad también. Era un hombre de pensamiento realmente democrático, cívico, elevado. Eran dos militares de pensamiento